Entonces, para dar inicio, vamos a invitar a la presentación a Carolina Pimentel Gutiérrez. Ella es ingeniera biomédica de la Universidad Manuela Beltrán, magíster en Ingeniería Médica de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en equipos médicos y nos va a compartir esta tarde el tema de en torno al endoscopio, puntos claves para el cuidado de ingeniería. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, jefe, por la introducción. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la SED, encabezada por el doctor Carlos González, por habernos brindado la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con todas ustedes. En segundo lugar, manifiesto mi conflicto de intereses con Tecnologías Médicas Colombia. Como lo ha mencionado la jefe en la introducción, la charla la hemos titulado En torno del endoscopio, puntos claves para el cuidado. Para hablar de esto específicamente tenemos que entrar en detalle antes en los conceptos básicos para que los tengamos en cuenta algunos. En segundo lugar hablaremos un poco sobre cuáles son los retos, quiénes son los actores en medio del entorno del endoscopio y finalmente, por supuesto, vamos a tener en cuenta algunos puntos para el cuidado y que van a estar asociados específicamente a todo el cuidado del endoscopio. Para empezar, he querido que empecemos con esta pregunta que nos lleve un poco a la reflexión y es ¿qué tanto conocen la torre de endoscopia que ustedes utilizan? En términos generales, un sistema de videoendoscopia está conformado por un monitor, un videoprocesador, tenemos un carro de transporte y al final pues tenemos un instrumento que puede ser un videogastroscopio, un colonoscopio, un duodenoscopio o ecoendoscopio en procedimientos de alta complejidad. Pero saber qué tanto conocemos la torre nos puede llevar a hacer un buen uso de la tecnología y por el contrario a no subutilizarla. ¿Sí? Por ejemplo, conocer cuáles son las funciones, más allá de las funciones básicas que nos permitan también tener acción en ciertos momentos en los que podamos vernos afectados por el uso de la tecnología cuando no lo comprendemos. Hablando del endoscopio puntualmente, es importante también tener en cuenta que el endoscopio, digamos que es un término global que está asociado a básicamente un instrumento en forma de tubo que contiene una guía de luz y una óptica que puede ser un lente o un sensor y permite la visualización de una cavidad. Esto lo entendemos todos y todas, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta que existe una clasificación en el tipo de tecnología. Hablamos de endoscopía rígida y endoscopía flexible y en la endoscopía flexible también hay una clasificación asociada a equipos de fibra o a equipos de video. Tal cosa como video, fibro, etcétera, no existe o no es el término adecuado para describir este tipo de tecnología. Ahora, ¿por qué es importante esto? Resulta que hay detergentes o agentes químicos que vienen para utilizarse o en las instrucciones aparece utilizar el endoscopio. Ahora bien, hay algunos agentes que cuando dan esa instrucción se refieren a la endoscopía rígida. Cuando ese tipo de agentes químicos llegan a utilizarse en endoscopía flexible, puede estar asociado incluso al deterioro de la tecnología. Como tercer concepto básico, ya pasamos por lo que es un sistema de endoscopia básico, ya pasamos por lo que es describir qué tipos de endoscopios tenemos. Ahora quiero que veamos dos endoscopios de dos marcas diferentes, como son internamente, por si tenían curiosidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque quizás uno de los mitos con los que más nos encontramos es que a veces nos dicen, no, es que este endoscopio de esta marca es más difícil de lavar que este otro endoscopio de esta otra marca. Y quiero que ustedes vean en esta imagen que dos endoscopios de marcas diferentes, por supuesto cambia el diseño, cambia la disposición en las válvulas, pero internamente digamos, son similares, ¿vale? Entonces, esto es un mito que también debemos romper en medio de la práctica. Y finalmente, como ya conocimos un endoscopio como es internamente, pues este es el extremo distal, ¿vale? ¿Qué encontramos ahí? Una guía de luz, bueno, dos guías de luz, encontramos el sensor de imagen, que puede ser tecnología CCD2-CMOS, encontramos el Nasol, encontramos el canal de trabajo y en algunos endoscopios, no en todos, el canal para irrigación frontal. También es importante que conozcamos esto dentro de la tecnología que nosotros estamos utilizando.
Por ejemplo, no saber cuál es el diámetro de mi canal de trabajo, pues me puede llevar a ciertas implicaciones, afectaciones en la tecnología en el momento en que yo voy a usar el instrumento que no es el adecuado. Ahora bien, para romper un poquito el hielo, espero que el video se reproduzca. Vamos a pasar a cuáles son los retos y quiénes son los actores. Entonces, esto es un video muy corto de concentración. Hay dos equipos en el video, un equipo blanco y un equipo negro. Vamos a contar los pases que hace el equipo blanco. ¿Listo? ¿Concentrados? 1, 2. ¿Cuántos pases hizo el equipo blanco? 13. ¿Cuántos vieron a un hombre vestido de oso negro que pasó por la mitad? ¿Nadie? ¿Lo reproducimos otra vez? ¿Listo? ¿Otra vez? ¿Concentrados? ¿Listo? Recuerden, un hombre vestido de oso negro bailando. ¿Lo vieron? Listo. ¿Cuál es la reflexión acá? Cuando nosotros estamos mirando, hay algo que se nos puede escapar porque no estamos observando. ¿Listo? Observar es diferente a mirar. Cuando yo observo, debo tener en cuenta todo el contexto que hay asociado desde la necesidad de la prestación de un servicio, el volumen de pacientes, hasta que yo presto el servicio. ¿Listo? Hay diferentes actores, hay diferentes factores también. Está la infraestructura que estoy utilizando, la programación, ¿cierto? El tipo de procedimiento, qué procesos y protocolos estoy utilizando, qué tipo de tecnología tengo, con cuánto personal estoy contando, ¿vale? Cuando yo no tengo en cuenta estos aspectos, simplemente al final siempre nos llaman y nos dicen, uy, ingeniera, pasó algo con el equipo, yo creo que hay que capacitar. Y la respuesta es hacer un refuerzo en capacitación. Claro, es importante, pero no siempre es la solución definitiva al problema que nosotros estamos teniendo. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo creen ustedes, o en su experiencia por supuesto, necesitamos para el reprocesamiento de un endoscopio? Mínimo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 10 minutos dicen por ahí, 18, bueno, voy a mostrarles algo. Resulta que en la resolución 2003 de 2014, ya derogada por la 3100 de 2019, se dio un tiempo de referencia para el reprocesamiento de estos endoscopios. Nos dijo que al menos debíamos destinar 30 minutos para el reprocesamiento adecuado de estos equipos. Este es un ejemplo de cómo es el reprocesamiento manual de un endoscopio. No vamos a repetir los pasos, espero que todos lo tengan muy claro, pero aquí el mensaje importante es que cada paso del reprocesamiento del endoscopio, sea manual o sea semiautomático o automático, debe cumplirse de acuerdo a lo especificado y siguiendo los lineamientos. Si no se cumple con ese reprocesamiento adecuado sumado a malas prácticas, pues yo puedo incurrir en daños y deterioros a la tecnología. Ahora, para que quien tenga curiosidad en cuanto al tema de infraestructura, esto es una imagen de cómo debería ser una sala de reprocesamiento ideal. ¿Se parece a la que ustedes tienen? Más o menos. Lo importante es que se siga un ciclo, ¿sí? Un ciclo destinado en cada paso, que se respeten los tiempos de reprocesamiento adecuado para también garantizar la vida útil de la tecnología, independientemente de la marca que yo estoy utilizando. Y como hablo de infraestructura, también, por supuesto, pues hablo de tecnología, de lo que yo tengo a disposición para el reprocesamiento o para la operación del servicio. Sin embargo, nosotros hemos encontrado esto en algunos servicios. Estas son fotos que nosotros hemos tomado en nuestra práctica. Evidentemente, pues no es una práctica adecuada para hacer el reprocesamiento de los endoscopios, ¿sí? ¿Qué ven ahí? Que únicamente reprocesan el extremo distal y el tubo de inserción, ¿sí? Y muchas veces en medio del afán, no hagan prueba de fugas, no lo desconecten, ¿cierto? Eso no es una práctica adecuada, y también lo interesante de este espacio es que hagamos un llamado a la reflexión. Sin embargo, les presento el único tipo de endoscopio que actualmente ustedes lo van a encontrar en los hospitales, todavía está en ciclo de uso, el único tipo de endoscopio que únicamente se reprocesa en el extremo distal y en el tubo de inserción. Es el único equipo y seguramente va a tender a desaparecer. Es un equipo que se utiliza en cardiología, es un transductor transesofágico.
Sin embargo, para quienes no lo sabían, hace más de 40 años que los endoscopios se pueden sumergir completamente y todavía hay instituciones donde no lo hacemos de la forma adecuada. Así que este es un llamado a la reflexión y aplicar los correctivos adecuados en sus instituciones. También es importante que nosotros contemos con el servicio técnico autorizado. Un servicio técnico autorizado me va a permitir tener certeza de que las partes y repuestos de mi endoscopios pues son las que son, es decir, no voy a tener problemas más adelante con la reducción de la vida útil de mi equipo o con que haya una falla repetitiva, por lo cual la recomendación es ojalá y siempre estar con un servicio técnico autorizado que me provea de repuestos y partes originales y que por supuesto estén debidamente entrenados en la reparación de los equipos. Todo esto es lo que nosotros encontramos en nuestro laboratorio, son fallas asociadas a abolladuras, a deformaciones, a inundaciones, usualmente por mala práctica. Esos son los retos a los que nos enfrentamos diariamente y en el que el personal, ustedes por supuesto, tienen ahí una labor importante. Finalmente, algunos puntos para que ustedes lo tengan en cuenta, esto ya de pronto un poco más técnico, pero simplemente a manera de recomendación, algo tan simple como la conexión adecuada de los endoscopios al videoprocesador, es importante también que lo tengamos en cuenta. No hacerlo de la manera en la que lo recomienda el fabricante puede llevarnos a daños en el sensor de imagen o en la cámara. Algo también tan sencillo como la prelimpieza de los endoscopios puede ayudarnos a evitar obstrucciones en los diferentes canales. Si recordamos el extremo distal, tenemos un canal de irrigación frontal, tenemos un canal de trabajo, tenemos el naso, el que es el canal de irrigación aire-agua. Simplemente hacer ese paso puede evitar que haya obstrucciones. Esto, por ejemplo, es una obstrucción de un canal aire-agua, que luego nos lleva a reparaciones bastante costosas. Resulta que a veces uno encuentra que en medio del volumen de pacientes me dicen, no, ingeniera, yo no alcanzo a hacer la prueba de fugas. Y empezamos de una vez a hacer la limpieza y bueno, seguimos con todo el reprocesamiento. Resulta que no hacer prueba de fugas me puede llevar quizás a los daños más costosos en reparación de los equipos. Este es un ejemplo para que lo tengamos en cuenta, sí, por si tienen curiosidad, sí se ve internamente. La imagen más cercana a mí es una imagen ya de pues, corrosión por inundación, tenemos también una afectación en la tarjeta y finalmente cuando se conecta el equipo lo que se ve es algo así, ¿no? Una falla en la imagen, el sensor de imagen, muy seguramente por inundación del endoscopio. Como cuarto punto, pues estamos, por supuesto, y siempre lo hacemos, recomendando el uso adecuado de los instrumentos y los accesorios, los que se recomienden por fábrica, los que estén dentro de los lineamientos, los que sean compatibles con los equipos, para evitar daños, como por ejemplo, este que es un video de una perforación en el extremo distal, ¿cierto? Acá del otro lado lo que vemos es un daño en la guía de luz, y son daños que podemos evitar con buenas prácticas. Finalmente, pues la recomendación de siempre que tengamos cuidado con la manipulación de los equipos, que evitemos, por ejemplo, utilizar los químicos o agentes que no son los adecuados, que sepamos y tengamos entrenamiento en el manejo de la torre de endoscopia, que sepamos trasladar la torre de endoscopia, a veces corriendo de una sala a otra, se van cables, etcétera, y tenemos luego daños que no, pues no es lo que queremos con la tecnología. Finalmente, una imagen adicional para quienes tengan curiosidad de cómo se vería una ruptura de poleas en el segmento angulador. La idea de esta charla era mostrarles un poco qué es lo que nos llega a nuestro servicio técnico, hacer un llamado también a la acción para que ustedes que están involucradas también en el cuidado y operación de este tipo de tecnología, tengan, digamos, en su mente que con ciertas acciones o pequeñas acciones podemos evitar
todos estos daños en los equipos. Finalmente, bueno, estos son mis datos. Digamos que uno podría extenderse a cada una hora para hablar en detalle de cada tema. Sin embargo, si ustedes lo desean, podemos hablar en algún momento con mayor profundidad. Como tuve el privilegio de abrir esta charla, que es el segmento dedicado especialmente para ustedes, y viendo que somos poquitos, pues voy a contarles una intimidad. Mi madre fue auxiliar de enfermería por más de 20 años en la S Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, así que hoy quiero exaltar y enaltecer la labor de todas ustedes. De verdad que es muy importante y es muy valioso. Y pido un aplauso para ustedes mismas.